Bienvenidas todas y todos y todes al webinario Mujeres y VIH, oportunidades y estrategias de incidencia en el mes de las mujeres, que estamos haciendo como NUCIDA en el contexto del 8 de marzo y con motivo del 68 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW, que se celebrará del 11 al 22 de marzo en Nueva York. Este webinario que hemos pensado busca escuchar a lideresas de amplia trayectoria para que nos compartan sus experiencias en foros de abogacía política y que esa experiencia permita fortalecer la incidencia estratégica en 2024 en los diversos foros intergubernamentales. Les recuerdo amablemente que tenemos interpretación simultánea en inglés y portugués y que estamos compartiendo información con el hashtag Género y VIH en las redes sociales de ONU-SIDA. Al final vamos a tener un espacio de preguntas, comentarios y respuestas. Para eso les pido que por favor puedan poner sus comentarios en el Q&A. Sin más, ahora les dejo a nuestra directora regional, Luisa Cabal, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Luisa, muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Y bueno, es un gusto compartir esta mesa de diálogo con quienes van a hacer esta apertura, tanto Mariana como Mabel como Alessandra. Muchísimas gracias. La idea es realmente, estamos ya en marzo y estamos, como dice Magdalena, en el mes de la mujer. Y la idea de nosotras era cómo tratar de mapear en este año cuáles son esas oportunidades de incidencia, sabiendo que tenemos muchísimos retos que se presentan frente a los derechos de las mujeres, a los derechos de la diversidad sexual. No más esta semana estamos en una reunión donde estamos evaluando los impactos que van a tener medidas en El Salvador sobre retiro de guías técnicas sobre VIH y sobre LGBT. Entonces, sabemos los retos a los que nos enfrentamos, sabemos los retos que tenemos a nivel regional y global, pero también al mismo tiempo es importante aprovechar las oportunidades que aún tenemos y los marcos tan importantes que tenemos, como el Consenso de Montevideo, como la Declaración Política sobre VIH y los espacios que también quienes participan en este foro han luchado por utilizar y por apalancar, como la Conferencia Regional de la Mujer. Creo que también sería interesante que en nuestro diálogo viéramos las oportunidades y escuchar obviamente de lideresas como Alessandra, que está viendo el tema del G20, ¿no? Cómo está viendo esos espacios para impulsar los temas de VIH, pero también de derechos de las mujeres en su diversidad. Y al mismo tiempo, no olvidar, y creo que a veces nos olvidamos de los espacios que aún tenemos a nivel nacional, donde hay aún inversiones en nuestros países. Y obviamente sabemos que está ahí, sería bueno escuchar de Mariana, digamos, de Alep y el movimiento de mujeres, ¿no? Viviendo o afectadas por el VIH, cómo está impulsando, ¿no? Inversiones y apalancando investigaciones que están haciendo. Y cómo vamos a apalancar también, hay que vincular. Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo en asegurarnos que haya una agenda transformadora en las inversiones del Fondo Mundial en los países que están redactando notas conceptuales. Entonces, creo que al mismo tiempo que estamos teniendo este diálogo sobre espacios globales, como en la CSW, ver también cómo vamos uniendo y hilvanando las oportunidades y los retos que tenemos a nivel nacional y cómo apalancamos liderazgos que aún tenemos en la región. Yo no quiero tomar más tiempo, solo dejar como con algunos planteamientos en estas reflexiones a medida que vemos este año y las oportunidades que tenemos. Una última reflexión, y es que hablábamos antes de entrar en vivo a esta conversación, de que algunas de nosotras no vamos a estar en Nueva York en la CSW. Cada vez es más difícil conseguir recursos para que muchas estemos haciendo abogacía en números. Entonces, yo creo que esta invitación también y el compartir en el chat quiénes van a estar en Nueva York,
Nosotros podemos hacer un listado también para poder comunicar a quienes de nuestra oficina van a estar allá, cómo podemos hacer red para poder ampliar los mensajes sobre VIH, mujeres y niñas. Entonces yo dejo ahí, Magdalena, para que sigamos esta conversación. Muchas gracias, Luisa, por darnos el marco en el que vamos a estar en este webinario. Y bueno, quisiera entrar ahora entonces a esa discusión que también planteaba Luisa a través de nuestra primera panelista, que es Mabel Bianco. Mabel es una médica feminista argentina, fue coordinadora de la campaña internacional Las Mujeres No Esperamos, Acabemos con la Violencia y el VIH Ya. Yo creo que, bueno, quienes trabajamos en temas de género conocemos muy bien a Mabel. Fue coordinadora y es coordinadora internacional de Mujeres y SIDA, preside la Coalición de Mujeres y SIDA, y en 1989 fundó la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer FEIM, que es una organización que desarrolla investigaciones, incidencia política, capacitación en Argentina, pero también en América Latina y en el mundo. Entonces, bueno, bienvenida Mabel. Quería entonces pedirte que nos comentaras cómo analizas el panorama político de la región ahora y cómo podemos digerir los retos que hay a nivel regional y local para impulsar la agenda de los derechos humanos. Muchas gracias, Mabel, por responder en 15 minutos. Bueno, trataremos de cumplir el tiempo y además de, bueno, dar un marco en el cual no nos deprimamos demasiado, sino que salgamos muy energizadas para esta lucha que nos toca. Porque creo que, bueno, yo creo que aquí en este grupo soy la más antigua y en todos estos años me tocó, bueno, eh, hablar y estar y vivir épocas difíciles donde tuvimos mucha resistencia. Luego fuimos viendo cómo fuimos superando esas resistencias y creo que, por ejemplo, nosotros tuvimos dos momentos importantes que fueron el año 94 en Cairo y luego el año 95 en Beijing, donde vivimos momentos muy difíciles en relación al reconocimiento de los derechos e incluso el reconocimiento primero de la diversidad que fue una lucha impresionante y además, sobre todo, llegamos a tener dificultades en poder promover el uso del preservativo cuando estábamos con la pandemia del VIH a flor ahí y a todo lo que da. Entonces, esto creo que fueron momentos duros. En nuestra región, sobre todo, hubo en ese momento, en esos años, una división grande porque muchos países, empezando por el mío, Argentina, que estaban totalmente en contra del reconocimiento a los derechos sexuales, fundamentalmente, mucho más al aborto, pero incluso que se llegaron a alinear con quienes estaban en contra de promover el uso del preservativo. Entonces, bueno, creo que esto nos da una idea de cómo fue la lucha y cómo tuvimos que trabajar en esos años en una forma muy difícil, pero que también nos permitió ganar. Y eso creo que es muy importante, porque logramos realmente, a pesar de los grupos que estaban en contra, logramos el reconocimiento desde ya de los derechos reproductivos. Y en Beijing conseguimos el reconocimiento de los derechos sexuales, que eso fue algo que nos sorprendió muy gratamente porque veníamos luchando, y a último momento, a las 5 de la mañana, bueno, tuvimos esa maravilla. Pero vemos que ahora y en nuestra región nuevamente se están cuestionando los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres,
donde entran fundamentalmente los derechos reproductivos, los derechos sexuales y desde ya el derecho a la diversidad. Entonces, estamos en un momento, yo creo, muy delicado, porque lo que está pasando en nuestra región y en mi país, que bueno, después voy a hablar voy a dedicarle un momento más al país, se está viendo en todo el mundo. Y esto es lo más grave, esto es lo que nos tiene que preocupar. Y es tan así que nosotros estamos viendo que en Naciones Unidas, o donde vamos a ir la semana que viene, están muchos países, incluidos algunos de nuestra región, pidiendo que se nos limite la voz y la participación a la sociedad civil. Esto es algo muy grave y sin embargo es algo que hay varios países que son abanderados en esto y que están llevando un movimiento muy fuerte que por suerte está ese grupo de amigos para no enmudecer a la sociedad civil y ahí estamos apoyándonos y trabajando con ellos para que realmente esto se corte, pero viene muy fuerte. Quiere decir que si nos limitan la voz, se acaba uno de los componentes fundamentales. La Carta de Creación de las Naciones Unidas es nosotros los pueblos. Los pueblos no son los gobiernos, los pueblos somos toda la población que deberían representar los gobiernos, pero como no lo hacen siempre, tiene que estar la sociedad civil. Y claro, somos muy variada porque el pueblo tiene diferentes grupos, entre ellos las mujeres, entre ellos las defensoras de derechos de las mujeres y los derechos humanos, las mujeres que viven con VIH, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas. Bueno, tenemos toda una variedad y esto, si nos quitan la voz, quedan solo los gobiernos. Y eso no es Naciones Unidas. Esto es algo que tenemos que interiorizar y que tenemos que llevar adelante como lucha. ¿Por qué? Porque si no, nos quieren avasallar con algo que es en contra de por qué se creó Naciones Unidas. Entonces creo que es un momento de recordar esto. En segundo lugar, creo que es un momento de unirnos y superar las pequeñas diferencias que podemos tener, porque en este momento lo que nos tiene que servir para unirnos es todo aquello que es fundamental, que son nuestros derechos, la defensa de los derechos conquistados. Y entonces las pequeñas matices que pudimos tener de diferencias se deben de superar, porque si no, el enemigo nos come. Y esto creo que es fundamental. Lo otro entonces es con quiénes retomamos las alianzas, porque recordemos que lo que fue la lucha en años A, es porque logramos hacer alianzas muy fuertes. La primera alianza fundamental es la alianza con los medios de comunicación y los periodistas, hombres, mujeres, lo que sea. Claro que, por ejemplo, en mi país se está cortando la libertad. Se acaba de cerrar el domingo, hoy es martes, el domingo a la noche cerraron la oficina oficial de dar las noticias, que era fundamental para poder nutrir a 84 emisoras chicas de todo el país que no tienen el recurso para poder hacer las entrevistas, ir a los lugares. Bueno, esto es algo que es cortar la libertad de expresión. Y esto es algo donde se empieza. Entonces, por eso nosotros ahora más que nunca tenemos que estrechar lazos y defender a los periodistas. Y algunos nos peleamos con algunos, sí, es cierto, pero con los que es por pequeñas cosas nos tenemos que superar y apoyarlos. Hombres, mujeres, diversidad, lo que sea.
pero también tenemos que estar muy atentos, porque hay muchos que ya vienen desde hace años en contra de nuestros derechos, y esos ahora son los que se van a envalentonar y van a empezar a querer ocupar todo el espacio. Y ahí es donde tenemos que estar nosotras. Y esto creo que es otro tema que quiero decir. Perdón, a lo mejor es un poco desordenado, pero creo que uno de los problemas que tenemos es que en este momento nos viene por tantos lugares el traqueteo y la amenaza que tenemos que estar alerta con todo. Y el primero que digo es esto de esta alianza con aquellos periodistas, pero también digo que nosotros tenemos que cuidarnos en las redes, no dejar de usarlas, pero sí limitar a los que nos las usan para negarnos, para acorralarnos, para cerrarnos la boca. Entonces, nos tenemos que poner fuertes, no bajarnos de las redes, pero defendernos. Y en esa defensa va la eliminación. Nosotros en este momento estamos teniendo en la Argentina una situación muy especial, que es que directamente la oficina de presidencia del presidente es la que está alimentando las críticas y los está alimentando en una forma que, claro, hay muchas cosas que se anuncian como que se van a eliminar, pero son leyes. Después tiene que salir el ministro del lado a decir, bueno, era una ley, tenemos que conseguirlo por una ley. Pero encuentran la forma de destruirnos en los medios y tienen todo un equipo formado que inmediatamente sale y que nos está persiguiendo a todos quienes estamos defendiendo los derechos humanos, y más los derechos de las mujeres, y ahora hemos vuelto a que ser feminista en la Argentina es una mala palabra, pero no es solamente Argentina, compañeras y hermanas, somos en todo el mundo y estamos con la situación que nuevamente el país que siempre miramos como el más adelantado puede prontamente estar, hoy es un día clave, recuperar un gobierno que limitó la voz, que persiguió y que hizo mucho daño. Entonces, la verdad que estamos, yo diría, en una situación de coyuntura muy especial. ¿Cómo nos preparamos para ir a la CSW o a la Comisión de la Condición de la Mujer? Primero, nosotros hemos hecho un documento que creo que lo he compartido, pero lo podemos volver a compartir con todas, en el cual este año hablamos de pobreza y empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo se va a empoderar una mujer pobre? ¿Me pueden decir? Esto realmente es un elemento clave. Por eso hemos asociado todos los temas de pobreza con los diferentes problemas de todos los grupos, incluido el grupo de mujeres que vive con VIH. ¿Por qué? Porque somos en la gran mayoría las mujeres grupos vulnerables, salvo las, bueno, las muy ricas. Todas las demás estamos mujeres vulnerables que entonces ante estos temas nos empobrecemos y al empobrecernos no podemos reaccionar y no podemos defendernos. Y en este empobrecimiento, quiero decir que también nuestros países se están empobreciendo. Entonces, todo lo que nosotros ganamos con acceso al tratamiento antirretroviral, a la prevención, está en este momento en riesgo, porque la situación de pobreza que viven nuestros países les está dando la coartada a muchos que usan la pobreza para limitar los programas. Entonces, por eso digo que estamos en esta situación tan delicada. Es muy importante el acompañamiento de ONUCIDA, que ha sido realmente muy, muy, muy importante. Pero también necesitamos otras agencias y hemos visto que el trabajo que ha hecho ONUCIDA con muchas agencias es muy fundamental, como por ejemplo el Fondo de Población, como por ejemplo UNICEF y demás. Pero
necesitamos también que toda Naciones Unidas esté con nosotros. Y ahí viene el gran tema. En esta CSW necesitamos tener una revitalización de la resolución de mujeres y VIH, porque ahora más que nunca, después de la pandemia y como han quedado nuestros países, las mujeres, ya sea que viven con VIH o las mujeres que están acompañando a quienes viven con VIH, están, más todas las que estamos inmersas en esto, estamos bajo riesgo. Y no es casual, en nuestro país aumentaron las infecciones en las personas, y sobre todo las mujeres mayores de 50 años. No es casual esto. ¿Por qué? Porque somos las mujeres que supuestamente ya no tenemos sexo, que eso no es cierto, y además que entonces no hay nadie que nos dé ni un aconsejamiento ni una indicación. Se acabaron las campañas de difusión del preservativo. Ustedes pueden creer que no hemos tenido más campañas y esto creo que es fundamental continuar con las campañas porque si no es imposible. Pero incluso estamos viendo que algunos países, todavía nosotros no, en la Argentina, y este gobierno nos ha prometido que los insumos los va a mantener, vamos a ver, pero en otros países no pueden llegar a comprar los preservativos por el tema de la pobreza. Entonces, esto es algo que tenemos que estar reclamando y planteando cómo la cooperación internacional tiene la obligación ahora de salir al rescate de los países que han quedado en esta situación de pobreza y no pueden abastecer de lo mínimo. Creo que este es un mensaje para los países ricos y que así como nosotros estamos teniendo un problema con el acceso ahora a las nuevas vacunas, porque la vacuna ahora pasaron a ser de elementos lucrativos después de la vacuna del COVID, no podemos permitir que el preservativo entre en eso y tenemos que lograr que la cooperación internacional, los productores y demás, vean y comprendan que es un insumo de prevención. Por lo tanto, no puede ser lucrativo como cualquier otro producto que sí podríamos considerarlo de esta forma. Y desde ya, los métodos del PEP, por ejemplo, de prevención con los métodos antirretrovirales, va a ser una utopía en nuestros países. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes fondos para comprar los antirretrovirales, para el tratamiento. Entonces, encima, para la prevención, y además tenemos que estar alertas porque eso ha llevado también a que, sumado a la falta de campañas para el uso del preservativo, hay muchos países en los cuales se piensa, bueno, ahora ya está superado el SIDA, entonces ¿para qué vamos a usar prevención? Y cualquier cosa después recurrimos al PEP. Y así es como nosotros tenemos adolescentes que están padeciendo la infección y como les dije, los mayores, porque nadie piensa, y menos que menos, las mujeres. Por lo tanto, gracias. Perdón, sí. Sí, se nos abre este panorama. Yo quiero decirles que si estamos unidas, no nos vencerán. Por favor, unámonos, hoy más que nunca. Olvidémonos de los pequeños disputas y estemos juntas, juntos, juntes. Gracias. Muchas gracias, Mabel, por este análisis tan amplio de la situación de los derechos humanos, no solamente en Argentina, sino que también en la región. Creo que podríamos escucharte mucho más tiempo y creo que sería bueno tener otras instancias para poder conversar más profundamente, pero fue muy iluminador lo que nos compartes. Ahora quiero dejar con ustedes a Alessandra Nilo,
que es una periodista feminista, activista, reconocida en Brasil a nivel internacional por su trabajo en VIH y SIDA y derechos humanos. Además, es cofundadora de Gestos, una ONG que tiene estatus en la ECOSOC de la ONU, ha participado en negociaciones claves sobre el VIH y la Agenda 2030. Además, representó a América Latina y el Caribe en la delegación de ONG de ONU-SIDA y actualmente es Sherpa del G20 que se realizará en Brasil este 2024. La organización y la misma Alessandra ha recibido premios por su labor en derechos LGTBIQ+, y derechos humanos. Además de su activismo, es una cineasta galardonada y sigue comprometida siempre con la creación de un mundo mejor. Muchas gracias, Alessandra, por estar acompañarnos, por tu tiempo. Quisiera en estos 15 minutos que nos pudieras compartir una reflexión sobre qué oportunidades concretas y en el marco también de lo que nos comentaba Luisa como marco, qué oportunidades concretas de incidencia por parte de la sociedad civil ves en el G20 y en el High Level Political Forum de Naciones Unidas en materia de género y de derechos humanos, por supuesto, sobre el tema de mujeres y salud. Adelante, Alessandra. Muchas gracias, Magdalena. Buenas tardes a todas y todos que están acá. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Luisa, por la invitación, Mabel, Mariana. Es muy rico estar hoy hablando con ustedes, particularmente que estamos ahí en marco del Día Internacional de las Mujeres, que justamente tiene como tema central la inversión en las mujeres, ¿no? Entonces, invertí en las mujeres para acelerar el progreso. Y justamente en términos de oportunidades, frente a esa... Ay, disculpa, está me pidiendo para confirmar el lenguaje que estoy hablando. Deja confirmar que estoy hablando en portuñol. Acá, ¿saben? Estaba pidiendo el sistema, disculpa. Entonces, justamente un poco lo que hablaba Mabel en términos de los retos, tenemos también algunas oportunidades. En ese momento, pienso que para nosotras de Movimiento SIDA y particularmente para nosotras mujeres del Movimiento SIDA, tenemos una confluencia de agenda en Naciones Unidas, como ya hablaba Luisa, que están mirando en la misma dirección. Y la dirección que se está mirando ese año tiene mucho que ver con la cuestión de la pobreza y la cuestión de la desigualdad, sobre todo. Entonces, es un tema crucial para nosotras, mujeres, porque sabemos todas que después de esa pandemia de la COVID, a pesar y además de toda la desigualdad que ya teníamos en Latinoamérica y en Caribe, tuvimos casi 400 millones de mujeres que entraron abajo de la línea de pobreza. Y eso es un número muy expresivo, un número que no solo es un número que representa muchas vidas y sabemos que la vida de una mujer no es la vida de una sola persona. Eso tiene implicación para toda una familia, eso tiene implicación para toda la sociedad. Entonces, la gran oportunidad que tenemos en ese momento es que, al menos en los discursos, los países empiezan a hablar de que el nivel de desigualdad, ese nivel de pobreza, no es más sostenible. Eso está en todos los discursos y llega un momento muy crucial porque estamos realmente viviendo lo que se llama de tripla crisis, ¿no? La crisis de pérdida de diversidad, la crisis económica y la crisis de emergencia climática que todas vivenciamos. Entonces, ahí también nos da una oportunidad de hablar. Pero en ese contexto, un poco lo que decía, como explicaba Mabel, es justamente en ese contexto donde miramos los países disminuir en su inversión en los gastos públicos. Y eso va a tener un gran impacto en las cuestiones de salud, en el acceso a tratamiento, pero también a los otros temas, como por ejemplo la cuestión de seguridad social, que es fundamental para que se construya
por otro lado, una respuesta en esa condición de desarrollo, de desigualdad y de imposibilidad económica que viven las mujeres. Y como decía muy bien Mabel, háblame, y me encantó esa frase, me habla como se puede empoderar una mujer si está completamente en la pobreza. Es muy difícil. Esa ecuación no se conforma, no se puede estar. Entonces, en ese momento, en lo mismo tiempo que estamos preparando para CSW, que tiene ese tema de pobreza en el centro, y también la parte estamos preparando para el foro político de alto nivel en julio, que tiene, además del tema de hambre y pobreza, tiene el punto muy importante que es lo de emergencia climática, y tenemos también ahí una otra cuestión muy importante a mirar, que es la cuestión de la gobernanza democrática, que también tenía que ver con que Mabel hablaba antes, en sentido de que si para garantizar una solución a ese colectivo de crisis que estamos enfrentando, necesitamos garantizar la participación social. Y en ese sentido, me parece que cabe a nosotras, principalmente las organizaciones de mujeres y las organizaciones que han trabajado con VIH-Sida, a mostrar al mundo cómo hemos nos organizado para responder a una pandemia que si hoy tienen la posibilidad de estar en algunos años bajo el control en términos sanitarios, eso fue fruto muy importante de un trabajo hecho por la sociedad civil. Entonces, en todos esos espacios tenemos esa oportunidad de mostrar nuestra experiencia desde el movimiento SIDA. Todavía no está tan fácil y está cada vez más difícil hacer eso, porque hay realmente, en términos de los derechos de las mujeres, en términos de los derechos de la población LGBTQIA+, y las poblaciones claves con las cuales trabajamos, una tendencia generalizada de las invisibilizar en esos procesos. Eso pasó, por ejemplo, cuando estábamos en la discusión de documento que se aprobó en septiembre para la cumbre de Naciones Unidas, de los ODS en 2023, y eso pasó también en 2019, cuando estábamos en la discusión de la cumbre de la cobertura universal sanitaria de salud, ¿no? Que estábamos todos ahí discutiendo justamente Objetivo de Desarrollo número 3. Entonces, que todo el lenguaje de las mujeres, por final, todo que habla sobre nuestros derechos y todo que es importante también para la respuesta de VIH-Sida, como por ejemplo la educación amplia en sexualidad, las cuestiones de hablar sobre la igualdad de género, acceso a salud, siempre, y nuestros derechos sexuales y reproductivos, y ahí dentro también la agenda de aborto, y en ese momento debemos decir viva Francia, que aprobó en su constitución, primer país a tener el derecho a aborto reconocido en su constitución. Entonces, ese conjunto, ese colectivo de temas, son los temas que cuando entramos en las negociaciones relacionadas al desarrollo o relacionadas a la parte económica, perdemos. Son los trade-offs, como hablamos. Todavía, para el G20, que ese año va a pasar en Brasil, es importante que entendamos que a pesar de no ser un organismo multilateral, parte del sistema multilateral, porque es una reunión básicamente, prácticamente informal entre esos países, las mayores economías del mundo, el tema principal es económico. Entonces, para nosotros, desde el movimiento SIDA, es una oportunidad para seguirnos haciendo dos cosas. Primero, empujando una perspectiva de género en esas discusiones económicas. O sea, es necesario hacer con que la revisión de toda la estructura económica, la revisión de la arquitectura financiera mundial, la revisión de los papeles de los bancos multilaterales, la revisión de las herramientas de manutención de las deudas,
es importante poner una mirada de cómo todo eso está afectando a las mujeres. Y no es simplemente decir que queremos más recursos públicos para las políticas de las mujeres. No, no es eso. Es tener las mujeres reconocidas incluso como agentes productoras de esa economía que nosotros sustentamos, porque sabemos, y ahí tiene toda la discusión que debemos llevar también de economía de cuidado, que debemos pautar, poner como eje central en ese debate para G20, para CSW, para el Foro Político de Alto Nivel, que Latinoamérica una vez más tiene esa característica Latinoamérica y Caribe de estar adelante, en la vanguardia de esas posiciones, y aprobamos en noviembre, hace un año ahora, nuestro documento sobre la cuestión de economía y de cuidado, que ese año, cuando se mira a las mujeres a partir de los 15 años, los datos nos muestran que eh, serían aportados como 10,8 billones de dólares por año, 3 veces más lo que aporta hoy la industria tecnológica mundial, si eso fuera considerado en las economías. Entonces, un poco para hacer un vínculo sobre lo que estamos hablando, no tenemos más condiciones, y ese es el mensaje central, Magdalena, que quería decir acá, es que en ese sistema económico no tenemos más condiciones de mantener los derechos que ya logramos, porque nuestros derechos no están más em, em, cabendo, no sé si hay esa palabra en español, pero no hay espacio para nuestros derechos en los presupuestos nacionales. Ese es un punto, porque nuestros países están en deuda, porque nuestros países hacen malas decisiones sobre cómo invertir, porque hay una gran presión del sector privado contra los servicios públicos, y hay una presión aún mayor para mayor no regulamentación de esos sectores privados, y eso hace con que nosotros no salgamos de una trampa, de una armadilla en que estamos desde el punto de vista económico. Entonces, G20 es ese espacio político donde el tema económico es lo más proeminente. Entonces, esperamos que bajo la presidencia de Brasil podamos avanzar más para cuestiones como tasas progresivas, impuestos selectivos de los productos que son que causan males a la salud, que podamos hablar sobre ese rol de los bancos multilaterales para que solamente financien proyectos alineados al desarrollo sostenible. Y por final, no sé cuánto me resta de tiempo, pero pienso que está en final y vamos a tener otros temas a comentar. Pienso que un gran tema para nosotras del movimiento. Te quedan 3 minutos, así que estamos bien. Ok, gracias. Pienso que un otro gran tema que nosotras tenemos que mirar desde ahora de una manera mucho más articulada es la relación entre salud y cambio climático y emergencia climática, porque eso también tiene que ver con las respuestas que vamos a construir o no construir para las poblaciones que van a ser más afectadas, que no es por coincidencia que son justamente nuestras poblaciones claves. Entonces, le cuento, por ejemplo, que ahora mismo en Gestos estamos en Recife haciendo algunos proyectos, y ya salimos de la fase piloto, ya tenemos varios datos, donde trabajamos con mujeres trans con más o menos 45, 50 años y a partir de esa edad, porque acá en Brasil la media de vida, de sobrevida de las mujeres trans es de 35 años por cuenta de la violencia. Entonces, justamente estamos desarrollando con ellas un trabajo para, a partir de su perspectiva, identificar cuáles son las políticas que ellas necesitarían para construir una resiliencia climática a los cambios climáticos, porque Recife, la ciudad de donde está basada estos, es la 16ª ciudad del mundo más vulnerable para los cambios climáticos. Y con ellas hicimos todo un trabajo de identificar cuáles son las políticas que necesitaban, los servicios necesarios para que
poder estar dentro de lo que llamamos de justicia climática. Y fue muy terrible lo que encontramos. Inclusive entre ese grupo poblacional, la prevalencia de VIH fue como casi mitad del grupo, mucho mayor que la prevalencia en general de las trans de manera general. Entonces, hay ahí, de nuevo, estamos frente a situaciones de crisis económica que insistimos y debemos seguir diciendo que no es una crisis económica por falta de recursos, no es una crisis económica por falta de plata, pero es una crisis económica por malas decisiones que toman nuestros gobernantes. Entonces, con eso estamos teniendo la oportunidad de hablar sobre economía, sobre una otra economía que necesitamos tener y necesitamos urgentemente pensar cómo los cambios climáticos, las tempestades, los huracanes, los incendios, fuegos en las florestas por cuenta de la ausencia de lluvia, como las inundaciones, todo eso nos afecta y nos afecta a los servicios de salud, porque no llegamos a buscar los servicios, no hay como aumenta la posibilidad de estupros, violencias, cuando la situación social es muy grave. Entonces, es un poco de eso que yo quería traer como oportunidad. Entonces, estamos empezando nuestro trabajo ahora. Espero que muchas organizaciones si tengan subscrito al G20 y queremos en todos los grupos, los 10 grupos que vamos a trabajar, les traer una perspectiva de género, de igualdad racial, de personas con discapacidades y también una mirada de las juventudes, porque no podemos perder esa oportunidad de provocar más el G20 a responder a la mayoría de los problemas que ellos mismos crían, ¿no? Para el mundo. Muchas gracias, Alessandra, por este análisis tan profundo de cómo también la agenda de cuidados que se ha impulsado desde América Latina está vinculada con los temas que está tocando el G20 y cómo eso también se vincula con los presupuestos disponibles. Esto obviamente en un lenguaje muy simple sobre tu presentación, pero miles de gracias por compartir esta valiosa información con nosotras y los vínculos que hay también respecto de la agenda del VIH. Ahí, bueno, después voy a poner en el chat el último informe de ONUCIDA que habla, el primer, que habla también sobre la sostenibilidad en la respuesta al VIH. Ahora, y te agradezco nuevamente, Alessandra, por tu tiempo de compartir con nosotras, nosotros y nosotres. Ahora quisiera dejar con ustedes, ¿cierto?, a Mariana Diácono, que es feminista, coordinadora política de la ICW Latina, coordinadora nacional de ICW Argentina, hace parte del Grupo Asesor Mundial de Mujeres con VIH, es trabajadora social y madre de Eva Malika. Mariana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Quería preguntarte, en el marco de esta conversación tan enriquecedora que estamos teniendo, desde tu perspectiva, ¿qué estrategias concretas de abogacía, sumadas a las que ya han comentado, ¿cierto?, las panelistas anteriores, ves este año? Y si es posible que nos puedas nombrar, ¿cierto?, algunos foros específicos regionales o locales en el contexto del VIH. También voy a poner el reloj ahora, 15 minutos, para luego escuchar a Luisa. Muchas gracias, Mariana. Adelante. Muchas gracias. Saludos a todas las compañeras, Luisa y Magda. Bueno, tenemos un año particular porque estamos como año de aniversario, ¿no? Tenemos 30 años de ICPD, saben que va a estar en Nueva York los 30 años de ICPD. Tenemos la 5ª Conferencia de Población y Desarrollo, parece que fue hace mucho tiempo, pero vamos por la 5ª y con un consenso que es un marco político súper potente tanto para la región como para el mundo. La conferencia va a ser en julio en Cartagena, la preside Colombia. Esperen que me está saliendo el cuadrito de confirme su idioma hablado, que claramente no es el inglés. Y no encuentro el español. No, pero si lo dejas no pasa nada. Así que Ahí lo dejo, lo abandono. Chao, cuadrito. Entonces, va a estar la Conferencia de Población y Desarrollo en Cartagena, Colombia, con la presidencia de Colombia, lo cual es muy bueno porque
como bien vienen hablando Alesa y Mabel, tenemos un contexto muy movido en la región y Colombia está haciendo un respiro para esta movida de la derecha. Va a haber apertura del documento, de la declaración. Hubo un par de conferencias que no tuvimos declaración en las conferencias de población y desarrollo. Puede ser malo, puede ser bueno, porque tenemos cambios en algunos gobiernos. Y uno, como bien mencionó Mabel, es el nuestro, que siempre venía con posicionamientos progres, ¿no? Y empujando derechos y mejoras en las declaraciones, y no sabemos qué va a pasar, porque ni siquiera es que sabemos que van a estar para atrás, no sabemos si va a haber delegación en el caso de Argentina o qué posición van a llegar. Suponemos las que estuvimos presentes en los 10 años del Consenso de Montevideo, que la declaración se va a abrir para incluir una población, que es las mujeres con discapacidad, y no sabemos si alguna más. Invitamos también a todas las mujeres con VIH y personas y mujeres que trabajen VIH que puedan dar seguimiento, ¿no? A la conferencia de población, tener en cuenta el consenso para la construcción de marcos políticos, para la construcción de incidencia, porque es como de alto nivel, de alta categoría nuestro consenso que tanto trabajo nos costó. Se cumplen también 30 años de la Convención de Belén do Pará, 20 años del MESEGBI, se están haciendo también informes desde el MESEGBI y también es importante conectar. A veces pasan muchas cosas en el año, como nos toca en este año, que va a estar el Foro de Países en CEPAL en abril, y el Foro Político de ODS y el G20, y tenemos conferencia de infectología regional en Perú. Entonces tenemos como muchas cosas pasando en el año. Yo creo que lo importante cuando participemos de todos esos espacios es primero que estemos de alguna u otra manera. Justo estos días vine discutiendo mucho, ¿no? Como una frase con esto de las vísperas del 8 de marzo, que es como si a tu feminismo le falta VIH, si el movimiento feminista toma el VIH. Y yo lo que hablaba con este debate era que en realidad no es que hay que reclamarle al feminismo, porque ¿qué es el feminismo? ¿Es un parlamento? ¿Hay diputadas feministas en un marco de un parlamento? No, digo, es un movimiento. Si nosotras, las personas que trabajamos VIH, las mujeres que tenemos VIH y la diversidad con VIH, no estamos dentro del movimiento y después está el movimiento feminista en ciertas conferencias, en reuniones de alto nivel, no podemos reclamarle al movimiento, tenemos que estar ahí. Estar ahí no significa estar en Nueva York, como estábamos hablando antes de comenzar, que algunas pueden estar y otras no llegamos, si no se puede hacer trabajo previo, ¿no? Con las delegaciones. A veces no logramos tener el recurso para estar en una conferencia, o estar en Nueva York, o estar en donde sea, pero hay un trabajo previo que se puede hacer con las delegaciones de los países, el mejor de los casos. Digo, yo creo que Argentina en los siguientes 4 años va a ser muy difícil tener un diálogo con una posible delegación. Sabemos que algunos países de Guatemala en un momento tampoco era muy poco posible que tengan diálogo con alguna delegación. Ahora está en una primavera Guatemala y tal vez, ¿no? Bueno, Argentina nos bajamos, se sube Guate y eso hace que también estamos en este momento político de avance de la derecha para algunos lados y progresismo en otros, como el caso de Guatemala. Entonces, es súper importante primero que estemos en esos espacios y vuelvo a decir, no en presencia no significa estar en las conferencias o en las reuniones de alto nivel, sino poder dar seguimiento en los países. El seguimiento no son 10 días antes de la conferencia ni la reunión de alto nivel, siempre son muchos meses antes que se vienen trabajando, ya sea con las feministas o con las poblaciones que trabajen, ya sea ODS, ya sea Conferencia de Población y Desarrollo, ya sea CSW, que es la próxima semana, y saber qué queremos actualizar, ¿no? Porque las agendas son dinámicas, como nuestros gobiernos son dinámicos, y el avance o retroceso de la derecha o el progresismo es dinámico. Entonces, en el caso de VIH, necesitamos actualizar en términos de derechos sexuales y reproductivos, poner conexiones, no sé, voy a decir temas, PrEP y mujeres, aborto, cómo avanzó la agenda de aborto en nuestra región, tiene que tener alguna conexión con VIH. Porque si una mujer llega a abortar es porque no usó el preservativo. Entonces, tenemos que volver a hacer, como no, casi que una reconceptualización y vinculación de temas para actualizar la agenda, porque no es la misma agenda ni de los 90 ni del 2000, y estamos en un momento, como bien lo mencionó Alessandra, financiero, donde hay cada vez menos financiamiento para las políticas públicas, como bien mencionó Mabel, campañas de uso de preservativos, prevención de VIH, nulas en la región. Entonces, desde nuestro lado, lo que nos toca es, ¿no?, cómo pensar para hacer incidencia y lograr eso que fue como mermándose, ¿no? Las campañas, las políticas públicas,
En el caso nuestro particular de Argentina, estamos con una ley nueva, muy buena, pero con una amenaza latente que no sabemos qué día el presidente se levanta y la quita. Y la verdad que el otro día hablamos con muchas compañeras que en términos de salud mental es muy desgastante. Ya esto lo habrá pasado Brasil con los 4 años de Bolsonaro, de no saber, ¿no?, cuándo compran medicación, si va a haber medicación de acceso público y gratuito, porque hay un momento con estos gobiernos, como acaba de comentar también Luisa con lo de El Salvador, como si se toman o no las guías de atención a personas con VIH, que parece que nada tiene valor. O sea, en un momento nosotros entendemos desde nuestra práctica política que las leyes y las políticas públicas son un marco que nos dan seguridad y nos aseguran derechos humanos. Pero cuando vienen ciertos gobiernos con ciertas tendencias, parece que todo se lo puede llevar el viento, ¿no? Un día sacan un decreto, sacan la ley de VIH, un día sacan un decreto y puedes desaparecer la ley de aborto, como estuvo la amenaza hace como 15 días en Argentina de presentar un proyecto para sacarnos la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, el contexto es este. Tenemos conferencia importante, población y desarrollo, como ya saben, con el consenso de Montevideo como marco, que nos sirve si alguien que está aquí escuchando el webinario nos escucha después y piensa que a veces las cosas internacionales quedan, ¿no?, como en la nube y que en realidad no pasa nada cuando uno está allá en las Naciones Unidas o en las conferencias. Sí pasa. ¿Por qué pasa? Porque nos da un marco. Entonces, por ejemplo, nosotras que estamos en un marco y una coyuntura de retroceso, cuando volvamos, porque vamos a volver a tener un gobierno democrático y progre en términos de derechos, vamos a tener ese marco que nos respalda para poder volver a hacer incidencia y diseñar políticas públicas que sean y contemplen a los derechos humanos, ¿no?, progresivas. Entonces, yo entiendo que cuando hay personas que trabajan en las comunidades y no están haciendo incidencia política regional y global, a veces parece que no pasa nada, pero sí, vuelvo a decir, si alguna vez se hizo la Convención de Belén do Pará, después tuvimos leyes contra la violencia en los países, o después tuvimos los ministerios de la mujer, entonces hacemos como un llamado, ¿no?, desde el webinario para que vengan más hermanas, compañeras a involucrarse, ¿no?, a estos espacios, porque todas las voces son súper importantes, todas las miradas son necesarias, y como tenemos el lema de los 8M de los paros internacionales de mujeres, ¿no?, si nosotras paramos, paramos el mundo, tenemos demasiada potencia, generamos demasiada economía que no está contabilizada, como lo dijo Alessandra. Tenemos una gran declaración de Buenos Aires de la última conferencia de la mujer sobre economías del cuidado, y todos esos marcos políticos son súper necesarios, tanto en nuestros contextos nacionales para generar nuevas políticas públicas, actualizar leyes, como para hacer incidencia política regional y global. Están ahí, los tenemos y los tenemos que aprovechar y juntas poder, ¿no?, acompañarnos para hacerle frente al patriarcado y al avance de la derecha. Así que gracias a todas las que van acompañando el retroceso de Argentina, porque las necesitamos ahí y estamos juntas para lo que necesiten. Mil gracias, Mariana, por compartir toda esta visión también y por darnos ciertas pistas de las agendas que se vienen. Creo que eso es súper importante para poder planificar, ¿cierto?, la incidencia que, como tú bien decías, se hace muchos meses antes y cómo estas visiones también se pueden poner a nivel local. Entonces, ahora quisiera darle la palabra a Luisa Cabal. Como bien saben, ella es directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. Es abogada especialista en VIH, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos e igualdad de género. Fue parte, cierto, del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos como vicepresidenta de programas y directora de programas globales. Además, fue cofundadora de la red ALAS, una red de académicas latinoamericanas y caribeñas dedicada a fortalecer la perspectiva de género, derechos y sexualidad en la enseñanza del derecho. Así es que, bueno, Luisa, muchas gracias también por impulsar este espacio desde ONU-SIDA, y quería pedirte, ¿cierto?, que nos puedas compartir un poco más sobre cuál es la importancia en específico de la resolución 62 y cómo esta puede ser utilizada como una herramienta de abogacía en la región. Muchas gracias, Luisa. Adelante.
Sí, gracias Magdalena y nuevamente gracias Mabel, Alessandra, Mariana por sus perspectivas. Tal vez yo voy a jugar el rol de no solo, creo que se ha presentado todo un caleidoscopio de retos y también de oportunidades. Y creo que los retos son tan grandes que yo no quisiera perder de vista los mensajes que nos trajeron nuestras tres compañeras sobre la necesidad de seguir adelante y utilizar esas oportunidades. Creo que muchas de las oportunidades se han mencionado. Tenemos unos marcos regionales muy importantes. Justo también tenemos, este es el año, digamos, en que estamos en la mitad de la implementación de la Declaración Política del 2021, donde se va a hacer el informe de ONUCIDA de mitad de año, va a hacer de cierta manera una evaluación sobre cómo vamos en la implementación de la Declaración Política. Y también tenemos la conferencia de población y desarrollo, los 30 años. Hay muchas oportunidades para hacer incidencia. Y creo que a veces es un poco abrumador. Perdón que perdí la pantalla. A veces es un poco abrumador el pensar que no podemos estar todas y todos al mismo tiempo en todos los espacios. Y yo creo que uno de los mensajes que hemos escuchado es mapear y articularnos en quién va a estar a dónde, que pueda llevar los mensajes clave. Y creo que esta sería como una de las, de lo que yo veo como uno de los mensajes que salen de este webinario, el poder, y Magdalena puede ayudarnos acá, el mapear y el retroalimentar y el comunicarse para ver cómo podemos seguir llevando los mensajes clave en todos los espacios en los que estemos. Yo quisiera anotar, porque Mariana lo mencionó, el espacio de la conferencia regional sobre desarrollo sostenible, que ahora se lleva a cabo usualmente en Santiago. Con Alessandra el año pasado participamos en eventos organizados por Gestos y por compañeros brasileros y compañeras brasileras. Y creo que este es un espacio que tradicionalmente no ha estado en el panorama de muchas organizaciones y creo que se ofrece como un espacio también importante para llevar estas agendas. Entonces, la invitación mía es un poco ver cómo podemos articular quiénes van a estar y poder plantar algunos de los mensajes que hemos escuchado. Y uno de estos, obviamente, la condición, la Comisión sobre la Condición de la Mujer, como se ha mencionado, que comienza la próxima semana, es uno de estos espacios. Y Magdalena mencionaba, y Mabel mencionaba la resolución 62, que es sobre VIH, mujeres y niñas. Y creo que esta resolución tiene un lenguaje importante y creo que no lo hemos usado en todo su potencial en la América Latina, porque obviamente hay muchos marcos relevantes, pero creo que este año se va a reabrir no a una negociación total, sino a lo que llamamos una actualización técnica. Y la idea es que con esa actualización técnica se pueda, esta resolución es del 2016, entonces, del 2016. Entonces, obviamente, no tenemos ahí nuevos marcos como la Declaración Política del 2021. Hay marcos que necesitan ser actualizados. Y por lo tanto, esta es la idea de que esta resolución pueda actualizarse este año. Entonces, el mensaje aquí es que podamos potenciar quienes están haciendo incidencia a nivel nacional de grupos de mujeres, grupos feministas, asegurarnos que haya unos punteos sobre la importancia también de apoyar la actualización técnica de esta resolución. Digamos, este sería como uno de los pedidos que queríamos hacerles. Va a haber personas que trabajan, digamos, en el departamento de género desde Ginebra, que van a estar en Nueva York, entonces van a estar trabajando toda esta incidencia desde ONUCIDA, pero por favor déjennos saber quiénes de ustedes o compañeros de sus países van a estar para poder conectar y poder estar compartiendo información para asegurarnos, digamos, que no echemos atrás y que logremos, como decimos, preservar ese espacio y ese lenguaje y esos compromisos sobre VIH y mujeres. Yo, digamos, dejaría para que tengamos más espacio para el diálogo, dejaría ahí Magdalena y gracias nuevamente.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, después de estas palabras de Luisa, cierto, que también nos animan a ver cómo seguimos y que, claro, esta conversación también tenga efectos y tenga impactos y podamos seguir adelante con la agenda. Creo que será importante si tienen comentarios, quienes están escuchando en el chat, también quienes van a la CSW, que nos dejen saber en el chat de este webinario para que podamos, cierto, hacer de ese puente y plataforma desde ONUCIDA. Ahora quería invitarles, viendo que no hay comentarios en el Q&A ni en el chat, a que cada una, cierto, de las invitadas pueda decirnos en un minuto, cierto, cómo creen que será importante seguir adelante, los próximos pasos o alguna reflexión que quieran compartir después de haberse escuchado, cierto, unas a otras. Adelante, Mabel, en un minutito si nos puedes compartir tus últimas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, yo ante todo quiero agradecer esta oportunidad porque ha sido muy rica de esta conversa y creo que a lo largo de este año, con todos los hitos de las distintas reuniones y momentos, va a ser muy importante que podamos como actualizarnos y que estas conversaciones no sea la última, sino a lo mejor que las vayamos registrando de modo de ir viendo cómo evolucionó ahora la CSW, luego lo que va a ser la conferencia sobre desarrollo sustentable en CEPAL, luego la CPD, es decir, que a lo mejor poder tener periódicamente para ir analizando qué ha ido pasando y cómo podemos actuar mejor, organizarnos mejor. Me parece que eso puede ser muy positivo y también para que en la medida que hay distintas que vamos a distintos lugares y momentos, podamos compartir lo que han sido las experiencias, tanto regionales como mundiales, que vamos a vivir. Y cómo entonces podemos, bueno, amucharnos. Yo creo que mi gran tema este año es que nos amuchemos mucho, que nos unamos y que eso nos va a potenciar para poder, bueno, tener buen resultado. Soy optimista. Muchas gracias, Mabel. Ahora, Alessandra, si nos quieres compartir también un minutito, gracias. Muchas gracias, Magdalena. Otra vez, gracias por la invitación. Fue súper rico escuchar las colegas que las quiero tanto y estamos siempre en la lucha juntas, todas acá. Decir a Luisa que ese año nosotras elegimos realmente CPD, el Foro de Chile de Sustainable Development, el Foro Político de Alto Nivel, Summit of the Future, la Cumbre del Futuro, que también es un punto que nos preocupa, y por supuesto esa responsabilidad de estarmos como conduciendo el proceso de la sociedad civil en G20. Y que mi punto para nuestra conversación, además de lo que dijo Mabel de estarmos juntas, es una construcción de sinergia política en términos de mensajes claves. Pienso que debemos estar todas repitiendo lo mismo en estos espacios, insistiendo lo mismo porque son los mismos gobiernos que en cada uno de los espacios actúan de manera diferente, que pactúan con alianzas diferentes y no podemos más perder porque estamos en una situación de urgencia planetaria, estamos en una situación aún de no recuperación de un sistema sanitario que está agotado, estamos frente a una crisis de gobernanza que es muy grave y que no va a tener una solución que no pase por una sociedad civil más fuerte, más articulada. Y pienso que debemos mucho que beber de las experiencias del movimiento SIDA, del movimiento feminista, del movimiento de las personas afrodescendientes que por tantos años están ahí y junto con los pueblos indígenas y otras poblaciones, pero que han hecho la diferencia. Entonces, ese es un año muy especial y no podemos más retroceder porque ya estamos en una situación muy difícil. Yo soy optimista, pero también muy realista y necesitamos de estrategias muy concretas para avanzar. Muchas gracias. Total. Gracias, Alessandra, muchas gracias. Mariana.
Sí, con gusto. Yo no estoy optimista, me da mucho gusto que estén optimistas Alessandra y Mabel, sobre todo desde Argentina. Les digo que cada vez que hablo cualquier cosa de Argentina se me llenan los ojos de lágrimas porque está como muy fuerte, parece subreal. Pero sí estaba pensando como más de 40 años de la aparición del VIH tendríamos que estar exigiendo la aplicación de una cura, ¿no? Y estamos exigiendo preservativos vaginales, acceso a tratamiento, si se usan las guías o no, ¿no? Parece como que uno va rodando en una bola de tiempo. O sea, y cae y dice, ah, cómo no, estamos discutiendo que Venezuela hoy 2024 no tiene leche de fórmula para las mujeres que tienen bebés con VIH o que no tienen los test necesarios durante todo el parto. Entonces digo, 2024 tal vez tendríamos que estar hablando cuánto saldría la cura, dónde la estarían aplicando, pero no. Entonces, nada, sí me motiva a estar siempre con compañeras y personas que podamos seguir trabajando porque la lucha no para, porque no es solo el VIH, porque es el aborto legal, seguro y gratuito, y es el medio ambiente, y es las economías del cuidado, y es mucho más que eso. Así que seguimos y nos seguimos encontrando en muchos espacios y seguimos trabajando juntas, que por más que tengamos retrocesos, nosotras no bajamos los brazos y no vamos a parar. Así que gracias a las compañeras, a UNUCIDA que acompaña y a toda la gente que está conectada e involucrada en la agenda. Muchas gracias, Mariana, por tu reflexión. Adelante, Luisa. Gracias. Sí, solamente 4 mensajes. Uno, el de solidaridad. Creo que a veces trabajamos de manera aislada y creo que aquí en este webinario es recordar que esos espacios de solidaridad y de conexión son fundamentales y nuevamente solidaridad con quienes están viviendo este retroceso en sus contextos. Creo que también es bueno recordar lo que nos dice Mariana, nuestro nivel de ambición. Creo que a veces nos distraen este caleidoscopio de crisis y obviamente tenemos que atender estas crisis inmediatas, pero creo que esta discusión también nos debe invitar a pensar, ¿no?, en nuestro nivel de ambición y creo que esta también es nuestra invitación, ¿no? ¿Cómo la pensamos juntas y juntes? El otro tema, creo que todo este tema de desigualdades y de pobreza nos debe llevar a pensar que una agenda común que tenemos es la protección social. Creo que nuestras agendas en VIH sí tienen que, obviamente van a lo específico de la necesidad de medicamentos, a la prevención, pero creo que también la epidemia del COVID nos mostró que si se quería tener ambición en términos de coberturas de protección social se podía lograr. Y creo que cuando estamos viendo los informes de la CEPAL de que en algunos países disminuye la pobreza, pero no disminuyen las desigualdades, nuestra apuesta común tiene que ir por mensajes sobre la apuesta de protección social y de aquí unirnos a los economistas, las economistas que nos ayuden a pensar en ese nivel de ambición. Y por último, que cuenten con ONUCIDA, ¿no?, como un aliado en este catalizador y conector para la CSW, pero también para las agendas que se han presentado aquí en esta sesión. La Estrategia Mundial sobre el SIDA nos llama a alcanzar la igualdad de género y abordar las barreras estructurales como el estigma, la discriminación y la criminalización hacia las mujeres, las niñas y la población LGBTIQ+. Siguiendo los compromisos de las conferencias del Cairo en 1994 y de Beijing en 1995, América Latina y el Caribe cuenta con diversos compromisos regionales que llaman a ponerse los lentes violeta para abordar los desafíos actuales. Desde ONUCIDA, sabemos que es necesario que esos compromisos se cumplan para que pongamos fin al SIDA para 2030. Fue en 1995 que la región adoptó el primer compromiso en materia de SIDA en la Agenda Regional de Género a través del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe. Este programa llamó a investigar las necesidades de salud de las mujeres y las niñas, abarcando temas como salud mental, salud sexual y reproductiva, la lactancia materna, así como la vulnerabilidad al SIDA.
y también llamó a tomar acciones para atender estas necesidades. Hoy, y como resultado de la voluntad política y el trabajo articulado de todos los actores clave, existen diversos acuerdos en la Agenda Regional de Género donde los estados se comprometen a abordar la relación entre el género y el VIH. Además, los marcos internacionales como la CEDAW y la CSW brindan apoyo crucial para avanzar hacia la eliminación de violencia y discriminación por motivos de género. En específico, la Resolución 62 de la CSW establece un marco para abordar aspectos específicos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas frente al VIH, incluyendo normas y prácticas de género nocivas y aspectos cruciales de su salud sexual y reproductiva. La Declaración Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA de 2021 destaca la necesidad de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas para combatir la epidemia de SIDA. En esa declaración, los estados se comprometen a tomar medidas urgentes y transformadoras para acabar con las desigualdades sociales y de género con claro enfoque en los derechos humanos. Las interconexiones entre estos marcos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Global del SIDA, todos con base en los derechos humanos, nos muestran un camino muy claro a seguir. Una voluntad política más firme y una mayor financiación nacional para los programas centrados en las poblaciones clave, incluidas las organizaciones de estas poblaciones, deben ser prioridades básicas para abordar la desigualdad de género y poner fin al SIDA.